Bienvenido, diputado. Vamos a recibir a nuestro primer invitado de inmediato, el diputado Jesús Santander, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Carabobo del Partido de Gobierno, y nos acompaña durante esta tarde, donde vamos a estar revisando temas tanto de la entidad del Estado Carabobo como también el panorama político nacional. Pues el día de ayer, dentro del seno de la Asamblea, el presidente de esta institución, del Parlamento, Jorge Rodríguez, anunciaba que ya hay la detención de 19 personas y culminó también esta sesión con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria del diputado Hugh Belroa, y decían que en esta lucha contra la corrupción se trata de caiga quien caiga, siguen las investigaciones, esto es una primera fase, y las reacciones en la Asamblea Nacional el día de ayer nos hicieron esperar, diputado. Bueno, un saludo para ti, licenciada Rosa, y para todas las usuarias y usuarios que nos sintonizan a esta hora por acá por la señal de Globovisión. Y en efecto, el presidente Nicolás Maduro Moros ya tiene meses que emprendió, digamos, esta investigación. No es una lucha nueva, debemos recordarlo, y lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que la lucha contra la corrupción, los dos presidentes que más han luchado, que más han atacado este flagelo de la corrupción, caiga quien caiga, ha sido nuestro comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías y el presidente Nicolás Maduro Moros, con pruebas. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, le respondía a este diputado opositor que hablaba de fuegos pirotécnicos con argumentos propios de cómo se trató la corrupción durante los gobiernos de la Cuarta República, donde solamente hubo un preso, que es el chino de Recadi. No hubo ningún tipo de investigación con los graves delitos de corrupción, y en comparación con todo lo que ha sido esta lucha frontal que ha emprendido nuestro gobierno del presidente Nicolás Maduro en contra de las mafias, en contra de la ineficiencia, en contra del burocratismo y en contra de este flagelo que es la corrupción. De verdad, la Asamblea Nacional está a la orden como poder legislativo, como ente inclusive contralor de la nación, para acompañar esta lucha contra la corrupción. Como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, caiga quien caiga, y lo ha demostrado. De verdad, un buen pater familia nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. Durante mucho tiempo pues se argumentaba que el problema de nuestro país era sobre las sanciones de Estados Unidos hacia Venezuela, las cuales obviamente pues han agravado la situación económica preexistente en nuestro país. Ahora también llega este nuevo discurso, pues donde hay una autocrítica, una revisión, una contraloría, como usted menciona, y aparecen a la luz pues estos casos y las detenciones, ¿no?, que se han informado. Se habla de una primera fase y que también dentro de la Asamblea Nacional van a estar estudiando cómo aumentar además el castigo por el delito de corrupción. Quería saber también qué se acordó sobre este punto. Sí, fíjate que el presidente Jorge Rodríguez nos decía a las diputadas y diputados que debemos ponerle mayor énfasis a estas leyes que atacan la corrupción, porque hay unas penas de repente que son hasta muy leves, lo decía Diosdado Cabello, y las penas contra la corrupción deben ser contundentes, deben ser ejemplarizantes, y eso es lo que ha impulsado nuestro gobierno del presidente Nicolás Maduro Moros. Por supuesto, las sanciones, las medidas coercitivas y unilaterales han causado un daño terrible a la población venezolana, a la economía nacional de todos y cada uno de los venezolanos, sin distinción si usted es chavista, si usted es opositor, si usted no tiene nada que ver con política. No, estas sanciones, este bloqueo, este ataque a nuestra moneda, este ataque a nuestra economía, afecta a todo el pueblo venezolano. Y como lo dice Jorge Rodríguez, nosotros estamos como Poder Legislativo para acompañar esta lucha frontal contra la corrupción y sobre todo contra la ineficiencia, el burocratismo, contra los antivalores. No solamente se habla de corrupción, sino también de personas que pueden estar involucradas, que no necesariamente son políticos, y lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. Bueno, con la detención de constructores. Pueden ser empresarios, pueden ser inclusive políticos del sector de la oposición, y caiga quien caiga. O sea, nosotros debemos atacar la corrupción, venga de donde venga, porque es un flagelo que no distingue, sino que ataca a todo el pueblo venezolano. Ahora, esto también ha generado preguntas. Dentro de este canal Globovisión, hace unos años estuvo acá la diputada Iris Valera, bueno, hace año y medio, más de año y medio. Ella decía que siempre cargaba unas esposas y que si encontraba a Juan Guaidó en la calle, pues le iban a poner las esposas. Y esto pues también ha generado preguntas dentro de la población venezolana. Ustedes, y tú como comunicador también bien lo conoces, que a través de las redes sociales pues llegan esas reacciones inmediatas y la gente se pregunta, y mientras el presidente Nicolás Maduro daba su discurso y se hablaba sobre Juan Guaidó, la gente dice, bueno, pero ¿por qué no han detenido a Juan Guaidó?
Bueno, el presidente Nicolás Maduro Moros es presidente de todos los venezolanos. Los órganos jurisdiccionales, y bien lo decía, recuerdo mucho a Iris Varela en esa entrevista que le hicieron en un programa al mediodía acá. Ella decía que, bueno, que la responsabilidad Sí. es de los organismos jurisdiccionales que tienen que acometer este tipo de acciones para el resguardo tanto de los bienes del pueblo venezolano como las acciones que tienen que ver con la parte jurisdiccional, que sería la privación de libertad en caso que sea oportuno, pero eso depende de los organismos jurisdiccionales, institucionalmente es así. Bien, al inicio de nuestro programa revisamos algunas de las reacciones y César Pérez Vivas, precandidato presidencial para la primaria, para esa elección de un sector de la oposición, pues decía que era importante revisar dónde estaba ese dinero, esos 3.000 millones de dólares, y ponerlos a disposición del Estado para que ese dinero, esos recursos puedan ir al aumento del salario de los profesores o para los hospitales, para los sectores menos favorecidos, ¿no? Que también se ha hablado en otros casos de este tema con el Fondo de la Ayuda Humanitaria, pero finalmente estos montos de dinero que se mencionan, la gente quiere soluciones ya, la gente no quiere seguir esperando. Sí, fíjate que hubo una firma, y es importante que hagas esta pregunta, hubo una firma de un convenio o un acuerdo entre los sectores, de este sector de la oposición venezolana con el gobierno, el sector del gobierno que representaba a Jorge Rodríguez en ese momento, y allí se aprobó lo que fue el desembolso de 3.200 millones de dólares, pero estos sectores de la oposición extremista no han cumplido con su palabra, y bien lo ha denunciado y lo ha dicho Jorge Rodríguez y el gobierno nacional. Estamos esperando que se haga el cumplimiento efectivo de lo que fue este acuerdo que se firmó con el aval del gobierno de México, con el aval del gobierno inclusive hubo representantes de gobiernos y organismos internacionales como la ONU para el desembolso de estos recursos que van en beneficio del pueblo venezolano. Estamos a la espera del cumplimiento de la palabra, que no lo ha hecho esta oposición, este sector extremista de una de las oposiciones. Ahora, puntualmente sobre la condena que recae sobre las personas que son detenidas por el delito de corrupción, de malversación de fondos. Se hablaba ayer dentro de la Asamblea que se buscaba revisar la condena y aumentarla porque era muy leve dentro de las leyes de nuestro país. Quería saber si tienen alguna propuesta puntual hasta el momento, si es un tema que, bueno, se va a discutir más Fíjate adelante. que es un tema que se va a discutir. Sin embargo, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a diferencia de la del 61, la actual, la del 99, La del 90. establece que la corrupción no prescribe. Es decir, es un delito que no prescribe. Es un delito que debe ser atacado en el momento que se descubra, así hayan pasado 5, 10, 15 años, nosotros debemos activar, los organismos jurisdiccionales tienen el compromiso y el deber de actuar conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, porque es un delito que no prescribe. Y en cuanto a las penas, eso después va a ser evaluado por la Asamblea Nacional y ya lo remitió, inclusive le hizo la solicitud formal nuestro presidente Jorge Rodríguez a la Comisión Permanente de Política Interior, que es la responsable de todo lo que tiene que ver con la evaluación de este aparataje jurídico que va en la lucha contra la corrupción. Bien, sobre estos temas de lucha de la corrupción vamos a seguir también comentando más adelante con nuestro segundo invitado, Enrique Ochoa Antich. Quisiera también comentar sobre otros temas que se están debatiendo dentro de la Asamblea Nacional, temas que también le son inherentes, pues uno de ellos que también se debatió es el tema de la ley para proteger a los niños con trastorno del espectro autista. Una ley maravillosa, de verdad que, bueno, hoy es el Día Mundial de las Aguas. Que nos llama a la reflexión también el tema de las aguas. Sí. El día de ayer fue el Día Mundial de los Niños con Síndrome de Down. Síndrome de Down. Usamos las medias de diferentes colores en conmemoración y en apoyo a los niños con Síndrome de Down y le estamos entregando, ayer comenzamos el proceso de la segunda discusión de esta ley maravillosa, que es la ley de la atención integral a las personas dentro del espectro autista, no solamente a las niñas y niños y los jóvenes, sino también los adultos. Es una ley maravillosa, Rosa, usuarios y usuarios, que involucra a todo el pueblo venezolano. Allí hay de todas las tendencias políticas, personas, fundaciones, padres. Recordemos que en las familias hay una persona, un niño, un adulto o un adolescente en el espectro autista y nos toca a todos la fibra de familia y la fibra de humano. Nosotros en esta ley buscamos equiparar y brindarle mayor atención a las personas que están dentro de esta condición del trastorno del espectro autista en la educación, en la atención a la salud, en la atención a la prevención, en la atención y en el apoyo y acompañamiento a la seguridad social y al trabajo. Una ley que involucra todas las aristas de la sociedad, desde los más chiquitos
hasta lo más adulto y sobre todo protege y equipara los derechos de los niños, adolescentes, jóvenes y adultos en el espectro autista y de las familias que también, digamos, padecen un tratamiento discriminatorio en algunos casos, bien sea por las instituciones públicas, instituciones privadas, las instituciones educativas. Porque Nos muchas veces el incluye como sociedad. desconocimiento está presente y no se sabe cómo manejar estos temas, cómo tratarlos, y la ignorancia crea pues ese ambiente en que las personas sienten tabú, no conversan sobre los temas o excluyen, aparten o discriminan a las personas que suelen ser diferentes. Por eso es que esta es una ley bella, hermosa, porque esta ley llena ese vacío que existía. Y esta ley permite que se concientice a la población venezolana en lo que tiene que ver con esta atención integral a nuestros hermanas y hermanos que están dentro del espectro autista. Por cierto, una diputada de la Asamblea Nacional está en esta condición de espectro autista y ayer lloró cuando la aprobamos en segunda discusión en el seno de la Comisión Conjunta de Desarrollo Social Integral y Comisión Permanente de Educación, Salud, Ciencia, Tecnología e Innovación. Aprobamos esta ley y la diputada sabe de esa deuda que tienen con las personas que están en esta condición del espectro autista y sobre todo la necesidad de que se aprobara porque está abriéndole a la sociedad, a ti como comunicadora social, a usted que está detrás del televisor, está abriéndonos como sociedad y concientizándonos a nosotros de cómo nosotros debemos abordar y tratar y atender a nuestras hermanas y hermanos en el espectro autista, que no es una enfermedad, Es una condición. es una condición. Una Y es importante la información que y la ellos puede tener, vamos a que la seguir. tiene toda la familia venezolana, porque dentro de toda la familia venezolana hay alguien con una condición Que muchas veces no lo saben, por eso es importante la información. No sabemos cómo tratar de entender al otro o de escucharlo o de comprenderlo, pero hay veces que estas situaciones están presentes en y tú casa y sabes no lo lo sabemos. importante también, que te garantiza la atención médica, tanto de las niñas, niños, adolescentes, la atención médica gratuita, porque la carga de la familia es muy costosa con esos medicamentos que muchas veces tienen la necesidad de comprarlo y sale muy costoso y hace magia. De verdad que yo digo que las personas que están dentro y que tienen un familiar en condiciones en el espectro autista, nadie sabe lo que están padeciendo para conseguir los recursos para poder comprarle una medicina o hacerle un Y examen vamos a a su hablar niña de y a su ello niño. al regreso de la pausa. El tema de Gracias, las Rosa. medicinas y también la alimentación, pues muchos requieren una dieta especial y entendemos los costos que hay en este sentido y también la situación del sistema hospitalario, el sistema médico, los tratamientos son muy costosos, los exámenes, las consultas, todo ello al regreso de la pausa, así como también las preguntas que ustedes tengan en casa. Las hacen, ya saben cómo,